En este vídeo vamos a ver las medidas estadísticas de posición no centrales. En primer lugar tenemos la moda. La moda es el valor o modalidad de la variable que más se repite, por lo tanto es el que tiene mayor frecuencia. La moda no tiene por qué ser única, una distribución puede tener dos modas, bimodal, trimodal, etc. La moda es muy útil para estudiar variables nominales. Cuando se trata de variables discretas, la moda coincide con el valor que tenga mayor frecuencia. Por ejemplo, en esta tabla observamos tanto en la frecuencia absoluta como en la relativa que el valor que más se repite es el 5. Por lo tanto, en esta distribución la moda sería el 5. La moda para variables continuas está dentro de un intervalo, por lo tanto hay que localizar el intervalo modal, que es aquel que presenta mayor frecuencia relativa. Si los intervalos son de diferentes amplitudes, entonces sería el que representa mayor densidad del intervalo. Para las variables continuas y para calcular la moda hay que utilizar la siguiente expresión. La moda es igual al valor del extremo inferior del intervalo modal, es decir, el intervalo que tiene mayor frecuencia, más la amplitud por z1 partido por z1 más z2. z1 es sencillamente la diferencia que hay entre la densidad del intervalo modal menos la densidad del intervalo anterior. Si estuviésemos trabajando con intervalos del mismo tamaño, de la misma amplitud, en vez de trabajar con las densidades, trabajaríamos con la frecuencia relativa, es decir, sería f sub i menos f sub i menos 1. Y z sub 2 es lo mismo, pero referido a la frecuencia del intervalo siguiente. Si son de la misma amplitud, z sub 2 sería f sub i menos f sub i más 1, es decir, la frecuencia relativa del intervalo siguiente al modal. Si son de diferentes tamaños, diferentes amplitudes, pues trabajaríamos con la densidad del intervalo modal menos la densidad del intervalo siguiente. Veamos un ejemplo. En este caso, estamos trabajando con intervalos de la misma amplitud, de 25, del 0 a 25, a 25, 25 a 50, 50 a 75 y 75 a 100, todos tienen la misma amplitud. Vamos a calcular la frecuencia y vemos que la frecuencia que más se repite es la del intervalo que va del 50 al 75, que tiene una frecuencia absoluta de 100, o lo que es lo mismo, una frecuencia relativa de 0,45, es decir, 45% de las observaciones están dentro del intervalo 50-75. La fórmula nos dice que hemos de calcularla primero teniendo en cuenta el extremo inferior del intervalo modal más la amplitud por z sub 1 dividido entre z sub 1 más z sub 2. Como tiene la misma amplitud, para calcular z1 simplemente sería la frecuencia relativa del intervalo modal, que es el intervalo 50-75, que tiene una frecuencia relativa de 0,45, menos la frecuencia relativa del intervalo anterior. La frecuencia relativa del intervalo anterior es 0,18. Pues ya tenemos que z1 sería 0,27. Z2 pues sería la frecuencia relativa del intervalo modal menos la frecuencia relativa del siguiente. La frecuencia relativa del intervalo modal es 0,45 y la del siguiente es 0,27, por lo tanto Z2 es 0,18. Sustituyendo la expresión, tenemos que valor del extremo inferior del intervalo 50 más amplitud 25 por frecuencia Z1 0,27, Z2 más Z1 sería 0,27 más 0,18. Operando nos quedaría que la moda es 65. Lo vamos a comprobar. Vamos a ver si este valor está dentro del intervalo modal. El intervalo modal decíamos que era 50-75. Efectivamente, el 65 está dentro de este intervalo.
Vamos a ver el caso en el que los intervalos tienen diferentes amplitudes. En este ejemplo, la amplitud del primero y del segundo es 25, pero la de los restantes es 50. En este caso vamos a tener que calcular la z sub i a partir de las densidades, que ya las tenemos en esta columna. No se olviden que la densidad sencillamente es la frecuencia relativa dividido entre la amplitud del intervalo. El intervalo que tiene mayor densidad es el segundo, que es 0,14. Por lo tanto, el 25,50 será el intervalo modal. Vamos a poner la fórmula de la moda. Sabemos que e sub i menos 1 es el valor del extremo inferior del intervalo modal, que decíamos que el intervalo modal es 25,50, con lo cual ese valor sería 25, más la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo es 25 por z sub 1 partido z sub 1 más z sub 2. Hemos de calcular, por lo tanto, z sub 1 y z sub 2. Z sub 1 sería la densidad del intervalo modal menos la densidad del anterior. Densidad del intervalo modal 0,14, la densidad del intervalo anterior es 0,02, por lo tanto z sub 1 es 0,012. Z sub 2 sería la densidad del intervalo modal menos la del siguiente, es decir, 0,014 menos 0,09, que me da 0,05. Ahora sustituimos todos los valores en la fórmula. Se me quedaría eso y menos 1, extremo inferior del intervalo modal 25, más amplitud del intervalo 25 por z sub 1, que es 0,012, dividido entre 0,012 más 0,05. Operando me queda que la moda es 42,6. Comprueben ustedes cómo este 42,6 efectivamente está incluido en el intervalo modal que va desde 25 hasta 50. Vamos a ver este ejemplo. Calculamos las marcas de clase. Bien, la moda. Vemos aquí que hemos calculado marcas de clase, hemos calculado la media, pero si ven ustedes, esto no nos interesa porque nos piden solamente la moda. Por lo tanto, vamos a ello. Intervalo modal, ¿cuál es el que tiene mayor frecuencia? El que tiene mayor frecuencia es el 0,5, ¿no? Frecuencia relativa 0,5, por lo tanto el intervalo modal estaría entre el 9 y el 15, ese es el intervalo modal. La amplitud de este intervalo, la amplitud de este intervalo es 6. Vamos a calcular Z1 y Z2. Para ello, como tienen diferentes amplitudes, calculamos primero la densidad, que decíamos que era la frecuencia relativa dividida entre la amplitud del intervalo. Bien, el intervalo modal ahora, si observan ustedes, ahora ha cambiado. Yo dije al principio que era el 0,5. ¿Por qué? Porque era el que mayor frecuencia relativa tenía. Pero como tienen diferentes amplitudes, el intervalo modal es el intervalo que corresponde al 15,17. ¿Por qué? Porque es el que tiene mayor densidad. Por lo tanto, el intervalo modal será 15,17. Calculamos Z1. Z1 es la densidad del intervalo modal menos la del anterior, es decir, sería la densidad del intervalo modal es 0,1, la del anterior es 0,8, por lo tanto se me queda Z1 igual a 0,02. Z2 sería la densidad del intervalo modal menos la del siguiente, sería 0,1 menos 0,03, se me queda 0,07. Ya está, ahora simplemente hay que sustituir. Sustituyendo tenemos extremo inferior del intervalo modal, 15, ¿verdad? Es el que mayor densidad tiene, 15. Más amplitud del intervalo, 2. Z1, 0,02. Z1 más 0,2 sería 0,02 más 0,07. Total que la mediana, la moda me da 15,44. ¿La moda está incluida en el intervalo? Vamos a comprobarlo. Decíamos que el intervalo modal era
el 15-17. 15,44 está incluido en el intervalo que va desde el 15 al 17, por lo tanto, el ejercicio está bien hecho. Vamos a ver ahora los cuantiles. Los cuantiles son valores de la distribución que la dividen en partes iguales. K es el número de partes en el que se divide. Si la queremos dividir en 4 partes, en 5 partes, 10 partes, 100 partes y demás. Entonces, dependiendo del número de partes en que la dividamos, va a tomar un nombre. El primero, por ejemplo, los cuartiles. Como su nombre indica, vamos a dividir en 4 partes iguales. K vale 4. Y vamos a tener el primer cuartil, que recoge el 25%, el primer 25%, el segundo cuartil, que recoge el siguiente 25%, por lo tanto ya tenemos el 50%, y el tercer cuartil que recoge el 75%. El cuarto cuartil evidentemente no se usa porque 4 entre 4 da 1 y sería la distribución entera. Los quintiles, lo mismo, me divide en 5 partes iguales, cada una de las partes recoge el 20%. Entonces en este caso K vale 5. Primera quinta parte, segunda quinta parte, tercera, cuarta y cuartas quintas partes. Los deciles me recogen las décimas partes. Primer decil, segundo decil, tercer decil, etc. Por último, los percentiles son valores que dividen la distribución en 100 partes. Dividimos todo en 100 partes iguales. El primer decil, el 10%, el segundo, el 20%, etcétera, etcétera. El 99 pues será el 99%. K en este caso vale 100. Bien, vamos a ver con variables discretas. Dada la siguiente tabla de distribución de frecuencia, calcular el primer cuartil, el segundo cuartil, tercer cuartil, primer quintil, tercer decil, percentil 30 y percentil 50. Primer cuartil, K vale 4, pues ponemos en el denominador de esta expresión 4. Y como es el primero, se me quedaría un cuarto. Un cuarto sería 0,25. Vamos a la tabla de distribución de frecuencias y miramos en las frecuencias relativas acumuladas, la F sub i grande. Tendríamos que buscar el 0,25, que es un cuarto, pero como no está el 0,25, sino el más próximo por arriba es el 0,47, a este le corresponde el valor 2, por lo tanto el primer cuartil sería el 2. Segundo cuartil, 2 cuartos, 2 cuartos es 0,5. Buscamos el valor de 0,5 y tampoco está en la tabla de la frecuencia relativa acumulada. El más próximo por encima es el 0,89. Por lo tanto, el segundo cuartil le corresponde el 5. El segundo cuartil coincide con la mediana, porque la mediana, ¿se acuerdan ustedes que era el que me distribuía en dos partes igual, el 50%? Y tercer cuartil, 3 cuartos. 3 cuartos es 0,75. Buscamos el 0,75 en la frecuencia relativa acumulada y tampoco está, pero el superior por encima es el 0,89, que le corresponde también el valor 5. Primer quintil, un quinto es 0,20. En la frecuencia de relativa acumulada no está el 0,20. El más próximo por arriba es el 0,47, por lo tanto, a este le corresponde el primer quintil sería el 2. Tercer quintil, 3 quintos es 0,6. 0,6 no está en la tabla de frecuencia relativa acumulada, el más próximo por arriba es el 0,89. Por lo tanto, el tercer quintil es el 5. Tercer decil, 3 partido entre 10, 0,3. 0,3 no está en la tabla. El más próximo por encima es el 0,47, por lo tanto el tercer decil sería el 2. Percentil 30. 30 dividido entre 100 es 0,3. 0,3 tampoco aparece en la tabla de la frecuencia relativa acumulada. El más próximo es el 0,47, por lo tanto el percentil 30 sería el 2. Percentil 90.
90 dividido entre 100 sería 0,9. 0,9 no está en la tabla, el más próximo por arriba es el 1. Por lo tanto, el percentil 90 le corresponde el valor 7. Percentil 50. El 50 no está en la tabla, el más próximo por encima es el 0,89. Por lo tanto, el percentil 50 es el 5. Vean ustedes que 50 me divide la distribución en dos partes iguales. Por lo tanto, el percentil 50 también coincide con la mediana. Para las variables continuas, una vez determinado el intervalo que contiene el cuartil, se aplica la siguiente expresión. Es igual que la de la mediana, lo que pasa es que aquí en vez de poner 0,5 se pone R partido por K. Vamos a ver un ejemplo. Obtener el primer cuartil, el séptimo decil y el percentil 53 de la siguiente distribución. Una variable en intervalo del 2 al 6 hay 17 observaciones, entre el 6 y el 10 hay 12, etc. Tenemos en total 98 observaciones. Calculamos la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Vamos a ver. La amplitud del intervalo tiene diferentes amplitudes. Y vemos, por ejemplo, en primer lugar, primer cuartil sería un cuarto, pero el 0,25 no está. Está el valor superior, inmediatamente es el 0,30. Por lo tanto, el primer cuartil va a estar contenido en el intervalo 6-10. Con la amplitud es 4. Por lo tanto, tenemos la frecuencia relativa acumulada del intervalo que contiene el primer cuartil y aquí tenemos la frecuencia relativa acumulada del intervalo anterior, que es 0,17. Si sustituimos en la fórmula, primer cuartil sería E sub i menos 1, extremo inferior del intervalo que contiene el primer cuartil, el 6, más amplitud de dicho intervalo, 4. Frecuencia relativa de dicho intervalo, 0,12. Ahora sería R partido por K, que sería R es 1 porque es el primero y K 4 porque estamos hablando de cuartil. Un cuarto 0,25. Menos la frecuencia relativa acumulada del anterior, 0,17. Por lo tanto, el primer cuartil sería 8,5. Decil 7, es decir, 7 entre 10 sería 0,7. En la frecuencia relativa acumulada me aparece el 0,7. Con lo cual, el primer decil coincide con el extremo superior del intervalo que lo contiene, que es el 40. Por lo tanto, el decil 7 vale 40. Cuando coincide, siempre se coge el extremo superior del intervalo que lo contiene. Percentil 53. 53 entre 100, 0,53. Vamos a la tabla y no está, pero el más próximo por arriba es el 0,54. 0,54 corresponde al intervalo 25-32. Pues vamos sustituyendo. Extremo inferior del intervalo 25 más amplitud del intervalo 7. Frecuencia relativa del intervalo 0,5. Ahora ponemos el 0,53 porque se trata del percentil 53. 53 dividido entre 100 es 0,53 menos frecuencia relativa acumulada del anterior. Pues la frecuencia relativa al acumulado del anterior sería 0,49. Operando me da 30,6. Con la tabla, vamos a ver este ejemplo. Con la tabla siguiente de distribución de frecuencia, obtener la moda y el tercer cuartil. Lo mismo. Tenemos que son una tabla para una variable discreta. Buscamos, como es discreta, simplemente hay que buscar en la tabla de distribución de frecuencia la frecuencia relativa acumulada que más se repite. Perdón, en la tabla estamos en una variable discreta. Buscamos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa que más se repite
En este caso es el 10,36. Por lo tanto, la moda es el 10. Decíamos que la moda siempre es el valor que más se repite. El 10 se repite en la variable discreta, valores enteros, no hay intervalos. Entonces la moda sería el 10, el que más se repite. El tercer cuartil, ahora sí, el tercer cuartil es el 12. ¿Por qué? Porque ninguna modalidad tiene la frecuencia relativa acumulada igual a 0,75, 3 cuartos de 0,75. Por lo tanto, el valor superior al 0,75 es 0,92. 0,92 le corresponde el 12. Vamos a ver por último un ejemplo para una variable cualitativa. Aquí tenemos en la tabla siguiente se presenta el número de visitas de turistas a diferentes países. Es una variable cualitativa porque la variable países hace referencia a unos nombres, Alemania, Bélgica, Francia, es decir, es una variable cualitativa nominal, ¿verdad? Cuando es una variable cualitativa, lo único que hay que mirar es la frecuencia. En este caso, pues nos pregunta, ¿cuál es el país que está de moda? Pues en este caso sería España. ¿Por qué? Porque es el país que tiene mayor número de visitas. También podríamos calcular la frecuencia relativa si queremos. Simplemente tendríamos que coger, sumar el número de visitas y dividir las visitas de cada país entre el total de observaciones, dividiendo para cada país sus visitas entre el total, obtenemos la frecuencia relativa. En este caso, comprobamos también que es el que mayor frecuencia relativa tiene. Es decir, el 29,4% de los turistas prefieren visitar España. Por lo tanto, con respecto a los restantes países, España es el país de moda.